Bienvenidos a una nueva clase de Anatomía 2. En esta oportunidad vamos a comenzar con el estudio de la segunda unidad temática. Específicamente vamos a comenzar con el estudio del esplagno-cráneo. ¿Qué se entiende por esplagno-cráneo? Es el estudio de la parte visceral de la cabeza. En esta oportunidad vamos a comenzar describiendo la nariz y la cavidad nasal, que son la primera parte del tracto respiratorio de los animales domésticos. En una primera instancia vamos a comenzar con una introducción. Vamos a ver qué entendemos por respiración en esta clase. Como ustedes sabrán, existen dos posibles acepciones de esta palabra. Por un lado, la respiración celular, es decir, el proceso por el cual por ejemplo, hidratos de carbono se transforman en energía que se produce dentro de la mitocondria. Esto no es lo que nosotros vamos a considerar para esta clase. Aquí cuando hablamos de respiración, nos estaremos refiriendo al proceso por el cual el animal ingresa el aire atmosférico al tracto respiratorio y de esta manera llega al alveolo, donde se produce un intercambio gaseoso denominado hematosis, y luego este aire es expulsado del tracto respiratorio y devuelto a la atmósfera, ¿verdad? Este proceso que nosotros para esta clase vamos a denominar respiración consta entonces de dos fases: la inspiración, por el cual el aire ingresa al tracto respiratorio, y la expiración, por la cual el aire es expulsado del mismo. Es decir, el tracto respiratorio en principio va a tener dos partes, una denominada porción de conducción y una porción respiratoria que vamos a describir en unos minutos. Este proceso que nosotros entonces denominamos respiración no se puede llevar a cabo sin un mecanismo de fuelle que debe estar intacto. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata. El mecanismo de fuelle va a estar formado por lo que se denominan los sacos pleurales, que son láminas de cerosa, cerradas herméticamente. No hay posibilidad de que dentro de estos sacos pleurales se haya una cavidad denominada cavidad pleural. La integridad de estos sacos pleurales y de la cavidad pleural es lo único que garantiza que se pueda producir este mecanismo de fuelle. Ligado a estos sacos pleurales hay lo que se denomina la caja torácica, es decir, el esqueleto torácico, formado entonces por las vértebras torácicas, las costillas, las esternebras del esternón y los músculos asociados a todo este complejo óseo. Por ejemplo, el retractor de las costillas, los músculos intercostales. Y hay un músculo especial, que es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que es el diafragma, que es también muy importante para garantizar el correcto funcionamiento de este mecanismo de fuelle. Tanto la integridad de la caja torácica como la integridad del diafragma, llegado el caso, pueden estar de alguna manera afectados y el animal probablemente pueda de alguna manera seguir respirando. Pero es muy difícil que el animal pueda respirar si está afectada la integridad de los sacos pleurales. Después van a ver que hay distintas patologías que van a ir afectando cada uno de estos elementos y van a ir afectando al proceso de la respiración en los animales domésticos. En esta clase nosotros vamos a comenzar a describir una de las porciones, la primera, que es la cavidad nasal y la nariz, que es parte de la porción de conducción del tracto respiratorio.
A modo de introducción, vamos a ir describiendo los elementos que conforman este tracto respiratorio y que vamos a ir viendo en las clases que siguen. Los senos paranasales y la cavidad nasal, junto con la nariz, están incluidas todos dentro de la cabeza. La faringe es una porción que es compartida entre el tracto respiratorio y el tracto digestivo. La faringe comunica la cavidad nasal con la laringe, que es una estructura músculo-cartilaginosa exclusiva del tracto respiratorio, que comunica la faringe con la tráquea, que es lo que sigue abajo. Aquí vemos entonces en una vista más alejada cómo es la tráquea es un tubo, músculo cartilaginoso también, que cursa por la región cervical e ingresa a la cavidad torácica. Esta tráquea en un punto se divide en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, que ingresan a cada uno de los pulmones. Cuando hablamos de las divisiones que van sufriendo los bronquios principales, que serían estos, nos vamos a encontrar con lo que se denominan los bronquios lobares, es decir, una rama del bronquio principal que ingresa a cada uno de los lóbulos pulmonares. Esto lo vamos a estudiar un poquito más en detalle cuando veamos las distintas formas en que se divide en lóbulos cada uno de los pulmones en cada una de las especies. Los bronquios lobares dan origen a los bronquios segmentarios. Estos a su vez dan origen a bronquiolos, después bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, saqueos alveolares, alveolos pulmonares. Solamente los bronquios principales están fuera de lo que nosotros denominamos el pulmón. Cuando nosotros hacemos una disección, extraemos lo que nosotros llamamos los pulmones, que son dos órganos ubicados dentro de la cavidad torácica, que después vamos a describir muy en detalle. Nosotros estamos tomando y sacando todos estos elementos del árbol bronquial. Antes lo nombramos, dijimos que el árbol bronquial estaba constituido por dos porciones, lo que se denomina la porción de conducción, es decir, por donde el aire circula, entra y sale y es conducido desde la atmósfera hasta el interior de los alveolos, y lo que se denomina una porción respiratoria. Se denomina así a las porciones en las cuales se puede dar en menor o en mayor medida intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Este proceso, denominado hematosis, se produce entonces en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares, en los saqueos alveolares y en los alveolos pulmonares. Existe otra forma de clasificar a las vías respiratorias, una forma que se usa mucho en clínica, en el estudio de las distintas enfermedades. Se clasifican en vías aéreas superiores, la cavidad nasal y la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea, y en vías aéreas inferiores, a los bronquios y los pulmones. Nosotros en esta clase lo que vamos a observar o vamos a ver es el concepto de nariz, el concepto de cavidad nasal y algo de senos paranasales. La nariz y la cavidad nasal tienen distintas funciones.
Una, como dijimos al principio, es la de conducción, es decir, el aire atmosférico es transportado y atraviesa estas cavidades para pasar al interior de la faringe. La cavidad nasal también tiene la función de olfacción, es decir, hay en ciertas porciones de la cavidad nasal receptores que son capaces de despolarizarse a partir de contactar con partículas oloríficas, y de esa manera el animal puede percibir ese olor. Cuando el aire circula por la cavidad nasal, no lo hace a través de un flujo laminar, sino que debido a la existencia de, por ejemplo, los cornetes nasales, ese flujo de aire que atraviesa la cavidad nasal es más bien turbulento, lo cual genera que gran cantidad del aire va contactando con las paredes que contienen moco de la cavidad nasal, que tiene una mucosa. Por lo tanto, ese aire se va humidificando, de tal manera que a partir de que avance hacia el tracto respiratorio, hacia vías inferiores, va llegando con mayor contenido de humedad. La cavidad nasal también regula la temperatura del aire que circula por ella. En climas, por ejemplo, muy fríos, el aire atmosférico está a baja temperatura, y justamente el ingreso a la cavidad nasal y ese flujo turbulento y el contacto estrecho entre el aire y la mucosa nasal, que está altamente irrigada y a una temperatura corporal, hace que ese aire ya comience un proceso de aumento de temperatura, de calentamiento, para que no llegue a las vías aéreas inferiores a baja temperatura. El contacto del aire con las paredes con moco permite que algunas partículas muy pequeñas que se encuentran flotando en el aire atmosférico queden pegadas a ese moco de las paredes de la cavidad nasal. Por lo tanto, esta cavidad ya tiene una función de eliminación de partículas en suspensión. El contacto del aire con la mucosa de la cavidad nasal permite que esta mucosa tome contacto con microorganismos suspendidos en el aire, y de esta manera genere una respuesta inmune a la presencia de estos microorganismos patógenos. El estornudo es un fenómeno por el cual de alguna manera la mucosa se ve estimulada, irritada, genera un reflejo nervioso en donde el aire es expulsado del aparato respiratorio a una alta velocidad en forma explosiva, y este fenómeno del estornudo también es un fenómeno de defensa, porque permite expulsar del interior de la cavidad nasal pequeñas partículas que se pueden haber adherido a la mucosa nasal debido justamente a la expulsión de aire a altísima velocidad. La cavidad nasal también participa en el proceso de fonación, es decir, en el proceso por el cual el animal emite sonidos, por lo tanto también en la comunicación entre los individuos. Bien, seguimos entonces con la descripción de la cavidad nasal. En principio vamos a comenzar hablando de las porciones y de la proyección de la cavidad nasal en la cara de los animales. Luego vamos a hablar de la conformación de las paredes y finalmente vamos a hacer una descripción del vértice de la nariz. Cuando hablamos de la nariz o de la cavidad nasal de los animales, no podemos decir que sea algo que sobresalga de la cara, como pasa por ejemplo en los humanos, sino que está incluida dentro del esqueleto mismo de la cara. La cavidad nasal se proyecta en la superficie corporal, rostralmente, a partir de lo que se denomina el vértice de la nariz.
que es el lugar donde se encuentran unos orificios que permiten la entrada a la cavidad nasal y que son los que se denominan los hollares. Hacia caudal, la cavidad nasal llega hasta un plano transverso que pasa por el canto medial de los párpados. Esta cavidad nasal, en general se dice, tiene forma más o menos cónica, con el vértice hacia rostral y la base apoyada sobre el plano que nombrábamos recién. Se puede decir que la cavidad nasal estaría dividida hacia la parte más rostral en lo que se denomina el vértice o punta de la nariz. Veamos ahora la conformación de las paredes. Aquí tenemos un corte transversal de la cavidad nasal. En este corte lo que podemos observar es cómo están constituidas las paredes, los distintos estratos que forman parte de estas paredes. La parte más externa estaría tapizada por la piel, luego habría un estrato de tejido conectivo y algunos músculos asociados a la cara y a la cavidad nasal. Luego habría un soporte óseo que daría rigidez a esta cavidad nasal. Internamente está la mucosa. Y la cavidad nasal, observen que no es un espacio homogéneo y abierto, sino que primero está dividido longitudinalmente por un tabique, un septum, que se encuentra en el plano sagital, y separa a la cavidad nasal en dos mitades, una derecha y una izquierda, y a su vez cada una de esas mitades está ocupada por estructuras, que luego vamos a describir con detalle, que se denominan los cornetes nasales. La cavidad nasal ocupa la parte más dorsal de la cara y limita hacia ventral con la cavidad bucal. La separación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal está dada por un tabique denominado paladar duro. El paladar duro formaría entonces el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Vamos a ir viendo entonces el estrato cutáneo. Fíjense que la parte de la cara, que sería la proyección de la cavidad nasal, en algunas especies está tapizada por una piel con pelos. Fíjense en esta zona. Esta piel es idéntica a la piel del resto del cuerpo. En algunas especies esta piel incluso tapiza el vértice de la nariz. Fíjense acá en el caballo, por ejemplo, el vértice de la nariz también está tapizado por piel idéntica al resto del cuerpo. No hay diferencia entre el vértice y el resto de la cavidad nasal. En el caso del bovino y en el perro especialmente, el vértice de la nariz está tapizado por una piel modificada. Esta piel generalmente se mantiene húmeda. Se puede observar en la superficie surcos que se disponen a modo de red que limitan pequeñas superficies planas denominadas áreas. Estos surcos y áreas le dan a la superficie de la piel del vértice de la nariz un aspecto reticulado. En los surcos de la piel del vértice de la nariz desembocan pequeñas glándulas que mantienen a esta parte de la nariz más o menos húmeda. También participan, para humedecer esta zona, las secreciones lagrimales que vierten en la cavidad nasal y las secreciones de otras glándulas nasales. Fíjense que en el caso del bovino también hay una pequeña zona con piel desprovista de pelo y que en general también se mantiene húmeda.
Vamos a describir ahora el estrato muscular. Este estrato muscular o los músculos relacionados con la nariz se encuentran especialmente desarrollados y cumplen una función muy importante en el equino. En esta especie, los músculos le permiten a la parte más rostral de la cavidad nasal y a los labios una gran movilidad. A diferencia de lo que pasa en otras especies, el equino tiene la capacidad de dilatar sus hollares, especialmente cuando se encuentra haciendo una actividad física importante, por ejemplo un caballo al galope, para permitir que mayor cantidad de aire ingrese a la cavidad nasal. Entonces vamos a ver ahora los músculos relacionados con la cavidad nasal en el equino, que es donde mayor importancia tienen. Para comenzar vamos a describir al músculo nasal lateral que rellena la fisura nasoincisiva. Este músculo consta de dos vientres, uno más dorsal, que es la porción dorsal, y uno más ventral o porción ventral del músculo nasal lateral. Estos vientres se originan en los huesos que rodean esta fisura para ir a insertarse en las fascias y cartílagos que conforman el hollar en el equino. Colaboran en la dilatación del hollar. El músculo canino, antiguamente denominado dilatador lateral de la nariz, es un músculo algo fusiforme que se origina en el hueso maxilar, en la parte más rostral de la cresta facial, y a modo de abanico se va a ir a insertar en la piel, fascias y cartílagos del hollar. También tiene la función de dilatar el hollar. El músculo elevador del labio superior es un músculo bien fusiforme que se origina en el hueso maxilar. Su vientre es bastante importante, especialmente en el equino, y su tendón de inserción va hacia el plano medio y se fusiona con el tendón del músculo opuesto. Fíjense aquí hay una vista más dorsal. Ese tendón común va a ir hacia rostral para insertarse en las fascias y piel de la región del vértice de la nariz. Más profundamente encontramos al músculo transversal de la nariz, o lo que antiguamente se denominaba dilatador apical de la nariz. Sus fibras se disponen transversalmente y consiste en un vientre muscular que desde el rafe medio se va a ir a insertar hacia lateral, también en la piel y fascias que conforman el vértice de la nariz. También tiene la función de dilatar los hollares. El músculo elevador nasolabial es un músculo que se origina y se divide en dos partes, una más dorsal y una más ventral, o también una profunda y una más superficial, que pasan a los lados del canino. Vamos a ver cómo están conformados los huesos que rodean la cavidad nasal. Por un lado encontramos al techo, o lo que también se denomina la pared dorsal de la cavidad nasal. Ahí participan los huesos nasales, por ejemplo este que está en color celeste, y la parte más rostral de los huesos frontales. Las paredes laterales están formadas por los huesos maxilar, esto rojo, los huesos incisivos, los huesos palatinos, la parte vertical de los huesos palatinos, y una pequeña porción de los huesos etmoides. El piso de la cavidad nasal, como decíamos antes, el paladar duro, está formada por las apófisis palatinas de los huesos incisivos, que sería esto azul, y las apófisis palatinas de los huesos maxilares, y también por la parte horizontal
de los huesos palatinos, que es esto amarillito que está acá atrás. Finalmente el estrato mucoso, así entonces vamos a seguir describiendo el vértice de la nariz. Esto lo vamos a hacer por especie. Cada especie animal tiene sus propias características. Lo primero de todo vamos a describir a la piel de esa región, luego vamos a describir los hollares y finalmente vamos a describir los cartílagos que dan soporte a esa región. Bien, primero entonces comenzaremos describiendo la piel. En el caso del caballo se habla de un plano cutáneo. ¿Qué significa esto? Que la piel que recubre el vértice de la nariz tiene las mismas características que la piel del resto del cuerpo, es decir, cubierta de pelos. No hay diferencias. Esta zona en el caballo es particularmente móvil. Recuerden que el caballo puede dilatar, como decíamos antes, los hollares y mover con mucha precisión el labio superior especialmente. Los hollares son en algunas situaciones más una línea y en otras circunstancias, cuando el animal los dilata, adoptan esta forma más redondeada. Luego vamos a describir bien cada parte de este hollar. En el caso del bovino, lo que vamos a encontrar es una región, que es el vértice de la nariz, que se denomina plano nasolabial. Esto es porque tanto el vértice de la nariz como el labio superior, que casi no tiene movilidad en el bovino, forman prácticamente una unidad. Lo que vamos a observar también a nivel de los hollares es el orificio de entrada, que a diferencia de lo que pasaba en el equino, no sufre modificaciones, el animal no puede dilatarlo o disminuirlo a voluntad, y este hollar tiene el orificio y tiene un surco alar. Fíjense que acá se forma un pequeño surco alar. En el bovino también vemos que el vértice de la nariz presenta una piel modificada. Esta piel no tiene pelos y es lisa y brillante y normalmente se mantiene húmeda. En el caso del ovino, fíjense que el vértice de la nariz tiene también una piel modificada, sin pelos, pero a diferencia de lo que pasa en el bovino, esta piel está marcada por surcos y entre ellos quedan lo que se denominan las áreas. También se mantiene húmeda tanto por la secreción de la propia piel que recubre el vértice de la nariz, como por las mismas secreciones que vienen desde la nariz. Observen cómo se forma un surco longitudinal vertical que divide tanto al plano nasal como al labio superior en dos mitades. Luego vamos a ver que a esto se lo denomina filtrum. El vértice de la nariz del cerdo tiene en general forma de disco y se la denomina plano rostral. De modo similar a lo que pasa con el bovino, el vértice de la nariz prácticamente se fusiona con el labio superior. También vamos a observar la presencia de los hollares. En el cerdo hay una superficie en la parte más dorsal de ese disco que se denomina apex nasi. Esta parte tiene una piel similar a la que hay en el resto del vértice de la nariz y profundamente lo que encontramos es una placa de fibrocartílago muy dura, muy densa. Esta parte es justamente la que el cerdo usa para ozar.
En el cerdo, la piel del vértice de la nariz está modificada porque no presenta pelos, presenta secreción. Depende un poco de la raza, depende del animal. En algunos animales podemos encontrar un pequeño filtrum, nunca tan desarrollado como en el caso del ovino. Los hollares son orificios bien redondeaditos y no presenta surco alar. En el caso del perro, lo que vamos a encontrar es un vértice de la nariz recubierta por una piel altamente modificada. Fíjense que no presenta pelos y presenta, como en el caso del ovino, surcos y áreas, que son superficies planas ubicadas entre los surcos. Del interior de cada uno de esos surcos hay pequeñas glándulas que van produciendo una secreción que mantienen a este vértice de la nariz húmedo. Se denomina a esta zona plano nasal. Observamos la presencia de los hollares y la existencia de un surco alar muy prominente y bien desarrollado. El filtrum también está presente, se observa con claridad, de manera similar a lo que pasa en el ovino. Cuando describimos los hollares en el equino, vamos a poder diferenciar un ala lateral y un ala medial del hollar. Donde se unen esas alas lateral y medial, encontramos la comisura o ángulo dorsal y la comisura o ángulo ventral. En el caso del bovino también encontramos un ala lateral y un ala medial y las comisuras ventral y dorsal. En el caso del ovino también encontramos un ala medial del hollar, un ala ventral, una comisura dorsal y una comisura ventral. Aquí en el perro también vemos lo mismo, el ala medial, el ala lateral, la comisura o ángulo dorsal y la comisura ventral. Vamos a describir ahora los cartílagos que dan soporte a los hollares. Primeramente vamos a ver todos los cartílagos que pueden estar presentes. De estos cartílagos habrá algunos que están en algunas especies y otros no. En principio comencemos a describir el septum o tabique nasal. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero aquí vamos a pensar en la porción más rostral de este tabique. La porción más rostral básicamente está conformada por tejido cartilaginoso. Este septum va desde el techo de la cavidad nasal hasta el piso. Se encuentra en todas las especies y siempre divide a la parte más apical de la cavidad nasal en dos mitades, derecha e izquierda. De la parte más dorsal del septum o tabique nasal, emergen hacia lateral y luego hacia ventral lo que se denominan los cartílagos nasales laterales dorsales. Fíjense acá, esta línea vertical que hay aquí correspondería al septum o tabique nasal. Como les decía, desde dorsal hacia lateral y luego hacia ventral se desprenden los cartílagos nasales laterales dorsales.
Lo mismo pasa con el cartílago nasal lateral ventral, solo que desde ventral. Primero hacia lateral y luego hacia dorsal. En el caballo, fíjense, estos cartílagos nasales laterales, dorsal y ventral, se extienden muy poco hacia lateral y hacia dorsal. Por lo tanto, queda un espacio entre ellos. Fíjense, ¿ven? De tal manera que la incisura nasoincisiva no está completamente cerrada, sino que está cerrada solamente por piel y tejido subcutáneo y mucosa. En otras especies pasa esto: los cartílagos nasales laterales dorsales y nasales laterales ventrales se extienden mucho más y cierran completamente esa incisura nasoincisiva. Ahora vamos a ver después en cada especie qué es lo que pasa. Esto es cartílago nasal lateral, dorsal y ventral. En muchas especies podemos encontrar el cartílago nasal accesorio medial. Hay otro que es denominado cartílago nasal accesorio lateral y vamos a encontrar el cartílago alar. En el caso del cartílago alar vamos a hacer una aclaración. Si ustedes observan la bibliografía, van a encontrar que, por ejemplo, Getty y Dice hablan de que solamente el cartílago alar se encuentra presente en el equino. Sin embargo, hay otra bibliografía, por ejemplo Barone, que señalan la existencia del cartílago alar en otras especies. Esta situación se da en muchas materias, como ustedes ya habrán visto, con lo cual cada uno podrá seguir la bibliografía que considere más adecuada. En nuestro caso, luego de hacer algunas disecciones, consideramos que el cartílago alar se encuentra en todas las especies, en algunas fusionados con otros cartílagos y en algunas con algunas partes menos desarrolladas. Bueno, eso ahora lo vamos a ver por especie. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando del esqueleto cartilaginoso del ollar en el equino. Recuerden que el septum o tabique nasal se encuentra siempre presente en todas las especies. El equino tiene un cartílago nasal lateral dorsal, acuérdense, muy poco expandido hacia lateral y hacia ventral. Un cartílago nasal lateral ventral, también poco expandido hacia lateral y hacia dorsal. Vamos a ver un cartílago nasal accesorio medial, que tiene forma de S y se encuentra en un pliegue mucoso del interior de la cavidad nasal, denominado pliegue basal, y el cartílago alar, que es en la especie en donde está en todas sus partes, completamente separado del resto de los cartílagos, y ahora lo vamos a describir. El cartílago alar, de alguna manera, estaría ubicada en un animal en esta posición. El cartílago alar tiene forma de coma, presenta una lámina aplanada dorsalmente, un cuerpo en la parte más medial y hacia el lateroventral se extiende una porción de este cartílago denominado cuerno del cartílago alar. Se unen en la línea media a través de tejido fibroso y entre ellos, y a su vez también por este mismo tipo de tejido, con el septum. Estos cartílagos en el caballo son cartílagos completamente separados del resto de los cartílagos, son muy móviles. En parte, estos cartílagos son los que le permiten al ollar movilidad y dilatación. Fíjense, esta parte y todo esto representaría en este animalito el septum nasal, todo esto. Aquí tendríamos el hueso nasal izquierdo, ¿verdad? Y aquí tendríamos el borde del incisivo, de tal manera que entre el borde del incisivo y el hueso nasal nos queda conformada la fisura nasoincisiva.
el cartílago nasal lateral dorsal desde el septum nasal avanza hacia el lateral un poquito más que el cartílago nasal. O sea, se extiende hacia esta parte, pero no cierra completamente esta fisura nasoincisiva, sino que esta fisura va a estar cerrada, toda esta parte es muy blandita porque es todo tejido conectivo con piel y la mucosa por adentro. Bueno, vamos a ver ahora el esqueleto del Ollar. Vamos a encontrar el septum, un tabique nasal, recuerden, esto está en todas las especies, cartílago nasal lateral dorsal y nasal lateral ventral. Vamos a ver, siguiendo entonces nosotros a varones, el cartílago alar. Y vamos a describir el cartílago nasal accesorio lateral. Aquí entonces lo que vemos es la disección del vértice de la nariz en un bovino. Como les decía, el septum o tabique nasal. Aquí está la parte más rostral de ese septum y hacia allá, ingresando y dividiendo la cavidad nasal en dos partes, está el resto del septum, que es cartilaginoso. Hacia dorsal, fíjense, aparece hacia el látero ventral el cartílago nasal dorsal. ¿Ven acá? Toda esta parte es el cartílago nasal dorsal. Y desde ventral aparece, cerrando entonces la fisura nasoincisiva, el cartílago nasal lateral ventral. Siguiendo entonces a varón, encontramos que la parte más rostral, fíjense cómo está separado, como una especie de escotadura, encontraríamos el cartílago alar, que en el caso del bovino solamente consta de esta parte, la lámina del cartílago alar, fusionada, como dijimos, con el septum nasal. No habría cuernos. En el caso del bovino vamos a encontrar el cartílago nasal accesorio lateral. Este cartílago, fíjense que tiene como una forma de ancla, acá sería la parte vertical del ancla, y aquí las dos cuernitos que salen para formar el ancla. En el caso del cerdo, vamos a ver que también tiene el septum, presenta un cartílago nasal lateral dorsal, un cartílago nasal lateral ventral, un cartílago nasal accesorio lateral, lo que sería el cartílago alar, y ahora vamos a ver que tiene un hueso. Ahora vamos a describir. Muy bien, acá tenemos un esquema donde nos muestran los huesos nasales, el maxilar, los incisivos. Bueno, fíjense en lo que pasa. El cerdo entonces tiene el septum nasal, pero la parte más rostral de este septum nasal se osifica. Se osifica y tiene forma como de pirámide y forma lo que se denomina el hueso rostral. Este hueso nasal lo que le da al vértice de la nariz es mucha fortaleza, muy dura, lo que le permite entonces al cerdo osar, escarbar en la tierra con la nariz. Los cartílagos nasales laterales dorsales, desde el borde dorsal del septum nasal, se extienden lateral y luego ventralmente, tratando de cerrar esta incisura nasoincisiva. Fíjense, acá se ven desde dorsal. Están los cartílagos nasales laterales ventrales, que también tienden a cerrar esta fisura nasoincisiva. Aquí se ven chiquititos porque se ven desde dorsal. En la parte más craneal vemos entonces la aparición de esta lámina
del cartílago alar, que en el cerdo se ve un pequeño surco dividiendo la lámina esta de cartílago alar y el cartílago nasal lateral dorsal. El cerdo presenta cartílagos accesorios laterales que tienen forma como de cuerno, están separados del resto, solamente unidos aquí por un pequeño punto. Bueno, fíjense, acá hay una disección del vértice de la nariz en el cerdo. Fíjense lo que yo les decía acá, con forma de cuerno, el cartílago nasal accesorio. Fíjense, aquí toda esta parte es el hueso rostral. ¿Ven? Que es el septum, que estaría en esta posición, y el hueso formándose en esta otra posición. Aquí en dorsal está el rodete ese cartilaginoso y fibroso, que correspondería al ápex nasi que vimos antes. Desde este septum nasal, incluso osificado así y todo, sale una lámina, que es la lámina del cartílago alar, y lo que yo les decía, el cartílago accesorio lateral, que en forma de cuerno. Acá tenemos también en el perro el septum nasal, y tenemos cartílago nasal lateral dorsal, lateral ventral, el cartílago nasal accesorio lateral, y vamos a ver cómo se manifiesta el cartílago alar. Desde el septum, desde el borde dorsal del septum, aparece entonces el cartílago nasal lateral dorsal, que va hacia lateral y hacia ventral, tiende a cubrir y a cerrar completamente la fisura nasoincisiva, el cartílago nasal lateral ventral, y aquí tendríamos el cartílago alar. El cartílago alar está completamente fusionado al septum nasal y también al cartílago nasal lateral dorsal. Solamente lo que se observa es un pequeño sobreelevación en el punto donde aparentemente se produciría esta fusión. Y sí se observa un pequeño cuernito acá abajo. Fíjense acá. Bueno, el perro tiene un cartílago accesorio lateral que es de forma cuadrilátera, como una placa cuadrilátera aquí en la parte más ventral del ollar. Vamos entonces ahora a describir la parte interna de la cavidad nasal. Vamos a hablar un poco de las relaciones. Vamos a describir el tabique nasal y a definir el meato nasofaringio y decir en qué especie se encuentra. Vamos a hablar de las porciones de la cavidad nasal y de la característica que adopta la mucosa en cada una de esas porciones. Y luego vamos a ver los cornetes y los espacios que ellos dejan, que son los meatos. La cavidad nasal, entonces, está completamente incluida dentro del esqueleto de la cara, como habíamos hablado inicialmente. Comunica al exterior a través de los hollares, orificios que ya describimos al principio de esta clase. La cavidad nasal limita caudalmente con la cavidad craneana. Está separada de ella por un hueso, el hueso etmoides. Este etmoides tiene una porción altamente perforada, denominada placa cribosa del hueso etmoides. Desde el interior de la cavidad nasal, numerosas fibras nerviosas atraviesan por cada uno de esos orificios hacia el interior de la cavidad craneana. El conjunto de esos filetes nerviosos es lo que se conoce como el primer par craneal o nervio olfatorio. La cavidad nasal, hacia caudo ventral, limita con la faringe y se comunica con ella a partir de un orificio denominado coanas. Este orificio estará comprendido entre el borde caudal del paladar duro
y el hueso basisfenoides. La mucosa nasal, desde el interior de la cavidad nasal, ingresa hacia esta primera parte de la faringe que es conocida, ya lo vamos a ver cuando veamos faringe, como la nasofaringe. Hacia ventral, la cavidad nasal limita con la cavidad bucal. Está separada de ella a partir de un tabique óseo, que es el denominado paladar duro. En el bovino es la única especie donde dentro de este paladar duro encontramos uno de los senos paranasales denominado seno palatino. El paladar duro va a estar formado, como ya lo vimos al principio, por la apófisis palatina de los huesos incisivos, la apófisis palatina de los huesos maxilares y por la porción horizontal del hueso palatino. La cavidad nasal está dividida a través de un tabique ubicado en el plano sagital en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. En este caso estaríamos viendo la parte izquierda. El tabique nasal lo podemos describir como una placa vertical ubicada en el plano sagital, y esta placa tiene un extremo más craneal que participa en la conformación del vértice de la nariz y participa en la conformación de los hollares. Hay un borde dorsal más o menos recto que va a articular con los huesos del techo de la cavidad nasal, un borde caudal que va a coincidir con el hueso etmoidal y un borde ventral. Este borde ventral, en algunas especies, como en este caso que es el bovino, va a articular con el piso de la cavidad nasal, específicamente con el hueso vomer, y la parte más caudal va a estar libre. En otras especies, todo este borde ventral va a articular con el piso de la cavidad nasal. Al septum o tabique nasal lo podemos dividir en tres porciones, según el tipo de tejido que lo constituya. Habrá una porción cartilaginosa, la más extensa. Esta porción cartilaginosa se mete hacia ventral en esa especie de canaleta que tiene el hueso vomer, articula con el hueso vomer. Hacia caudal se continúa con la porción ósea. Esta porción ósea es un desprendimiento del hueso etmoides que va hacia rostral, y ventralmente esta porción ósea se continúa con el hueso vomer. Desde el borde ventral, en algunas especies, como en el caso del bovino, y esto también se puede ver en parte en el cerdo, el septum presenta una porción membranosa. Es decir, la mucosa que forma parte del septum nasal hacia ventral continúa como un colgajo que divide a la cavidad nasal y forma parte de este septum nasal. En el bovino y en el cerdo, esta porción membranosa avanzan dentro de la cavidad faríngea, dividiendo entonces al techo de la faringe en dos mitades. En algunas especies, como es el caso aquí del bovino, vemos que el tabique nasal, si bien articula con el piso de la cavidad nasal, a partir del tercer premolar, pasa a modo de puente directamente hasta la base del cráneo. Y en esta parte más caudoventral no está presente. A esta parte es lo que se conoce como meato nasofaringio. Es decir, es una parte, la parte más caudoventral de la cavidad nasal, en la cual no hay presencia de tabique y por lo tanto no está dividida en dos mitades. El meato nasofaringio está presente, como vimos antes, en el bovino y también en el perro y en el gato. Si bien en estas últimas dos especies es bastante más reducido, en el perro el tabique nasal abandona el piso de la cavidad nasal a la altura del cuarto premolar.
Ahora entonces vamos a ver cómo se divide la cavidad nasal en porciones y las características de la mucosa. Imaginemos que a este caballo le eliminamos la pared de la cavidad nasal y nos asomamos a su interior. Aquí vemos entonces la cavidad nasal y vemos la presencia de estructuras. Ahora las vamos a describir. Aquí vamos a observar entonces la presencia de algunos senos, como pueden ser el seno frontal y el seno esfenopalatino. Son todos senos paranasales. La cavidad nasal comunicando entonces hacia el interior de la faringe a través de las coanas. Fíjense que en el caballo las coanas adoptan una posición bien horizontal. A la cavidad nasal la podemos dividir en una porción más rostral, denominado vestíbulo de la cavidad nasal. Este vestíbulo de la cavidad nasal tiene la característica de que la mucosa, epitelio plano estratificado y queratinizado, incluso en algunos animales puede haber algunos pelos que sobresalgan de ese epitelio. En el caballo vamos a encontrar un accidente típico de esta especie, que es lo que se conoce como falsa nariz. Se ubica dentro del vestíbulo nasal. Si nosotros observamos al caballo desde rostral y dilatamos el ollar, vamos a ver que si introducimos un dedo hacia látero-dorsal, encontramos una especie de bolsillo ciego. A esto se lo denomina divertículo nasal. Esto es propio del caballo. Para ingresar al interior de la cavidad nasal y avanzar hasta esta porción respiratoria, nosotros debemos introducir un dedo o una sonda hacia ventromedial para evitar entonces ese divertículo nasal. Dentro del interior de este vestíbulo nasal encontramos en el piso de la cavidad nasal el orificio de ingreso al conducto incisivo. Eso lo vamos a desarrollar un poco mejor cuando veamos cavidad bucal. Este conducto incisivo en el equino es ciego, ¿no? En las otras especies es un conducto que permite la comunicación entre las dos cavidades. En el piso de la cavidad nasal, en la unión entre el vestíbulo nasal y la porción que está un poco más caudal, que es la porción respiratoria, encontramos en el caballo la desembocadura de los conductos nasolagrimales. Recuerden, los conductos nasolagrimales son los conductos que drenan las lágrimas desde el saco conjuntival hacia la cavidad nasal. En las otras especies, este orificio de desembocadura se encuentra, por ejemplo, en el caso del perro, en el pliegue basal. Hacia caudal, entonces, del vestíbulo nasal, encontramos la porción respiratoria. Esta porción respiratoria tiene la característica de que la mucosa es una mucosa cilíndrica pseudoestratificada, con células ciliadas, es decir, una mucosa típicamente respiratoria, con células caliciformes, con lo cual hay producción de moco. Y más caudalmente encontramos lo que se denomina la porción olfatoria. Esta porción olfatoria tiene la característica de que su mucosa, aparte de ser una mucosa respiratoria, con células cilíndricas, poliestratificada, con células caliciformes, tiene a su vez receptores olfatorios, es decir, son células, neuronas modificadas con capacidad de despolarizarse a partir del contacto con moléculas odoríferas, lo cual genera un impulso nervioso que lleva información hacia el encéfalo. Esos receptores están inervados entonces por los filetes nerviosos que forman parte del primer par craneal o nervio olfatorio. Esta porción olfatoria coincide con el cornete etmoidal o cornete intermedio. En
En el interior de la cavidad nasal encontramos un cornete nasal dorsal, un cornete nasal ventral y un cornete intermedio o cornete etmoidal. Los cornetes nasales tienen la función de producir un flujo turbulento en el aire que va circulando por la cavidad nasal, que ingresa por los hollares y va hacia la faringe por las coanas, de tal manera que ese aire turbulento que circula por la cavidad nasal va tomando contacto con la mucosa nasal. Las partículas que hay en suspensión en el aire van siendo adheridas a esa mucosa, se va calentando, se va humidificando, para cuando ingresa al resto del aparato respiratorio no haya un cambio brusco de temperatura ni se resequen las vías aéreas inferiores. En el caballo, fíjense que el cornete nasal dorsal y ventral ocupan casi todo el interior de la cavidad nasal. Ahora después vamos a ver cómo esto cambia según las especies. Aquí lo que vemos que es que desde el cornete nasal dorsal, la mucosa se continúa como un pliegue. Este pliegue se denomina pliegue recto, es el más dorsal. El cornete nasal ventral se continúa como dos pliegues. El pliegue alar, que es un pliegue que desde la mucosa nasal del cornete se dirige hacia el cartílago alar, y el pliegue basal, es el pliegue más ventral, continuación del cornete nasal ventral. Si nosotros observamos aquí un corte de la cabeza de un equino, un corte transversal, vamos a ver que la cavidad nasal ocupa toda esta parte. Fíjense hacia el lateral cómo tiene una relación directa con los senos paranasales maxilares. Hacia ventral encontramos la cavidad bucal. Ahora lo que vamos a ver es hacer foco en esta parte que quedó iluminada, que corresponde entonces a la cavidad nasal en un corte transversal. Fíjense cómo el septum o tabique nasal divide la cavidad nasal en dos mitades, una derecha y una izquierda. Hay una porción más dorsal de este tabique a esta altura, que es la porción cartilaginosa, y hacia ventral el tabique se continúa con el hueso Vomer, es decir, la porción ósea del tabique nasal. El interior de la cavidad nasal entonces está recubierto, revestido por mucosa, una mucosa nasal, debajo de la cual hay gran cantidad de vasos venosos, lo que se denomina los senos venosos de la submucosa, que son los encargados entonces de transportar sangre para mantener caliente a la mucosa nasal, de tal manera que el aire, a partir de ir circulando por los espacios que quedan entre los cornetes, va calentándose. Dentro de la cavidad nasal encontramos un cornete nasal dorsal y un cornete nasal ventral. Aquí en el caballo son los dos que normalmente ocupan casi toda la cavidad nasal. Estos cornetes dejan espacios, lo que se denominan meatos. Hay un meato nasal dorsal o olfatorio. Entre el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral aparece el meato nasal medio o sinusal, porque es el meato que comunica con los senos paranasales. Y entre el cornete nasal ventral y el piso de la cavidad nasal encontramos el meato nasal ventral. Hay un espacio vertical que es el que comunica cada uno de esos tres meatos que vimos anteriormente, es el que se conoce como meato nasal común. Está limitado hacia medial por el tabique nasal y hacia lateral por los otros meatos y los cornetes nasales, dorsal y ventral.
En esta imagen, volviendo con el caballo, vemos, como decíamos antes, que el caballo tiene un cornete nasal dorsal, un cornete nasal ventral, y tiene este cornete etmoidal muy pequeño hacia caudal. En el bovino, vamos a ver que el cornete nasal etmoidal adopta un tamaño mayor. Por lo tanto, este meato nasal medio, en la parte más caudal, se divide en una porción dorsal y una porción ventral, para formar entonces el espacio que queda alrededor de este cornete etmoidal, que se lo conoce como meato etmoidal. Fíjense, en la cavidad nasal del perro, el meato etmoidal es mucho mayor porque el cornete etmoidal es mayor. La mucosa de estos cornetes etmoidales es la que presenta los receptores para las partículas odoríferas que ingresan a la cavidad nasal. Por lo tanto, fíjense que la porción olfatoria en el caballo es menor, en el bovino es un poco mayor, y en el perro es muy importante, porque el meato nasal etmoidal ocupa casi toda la cavidad nasal.